situ, de comprensión uniaxial, y los mapeos geológicos rutinarios de la operación. En la construcción, descripción de algunas calicatas, la medición del parámetro de golpes NSPT y un análisis granulométrico. Esto era el universo con lo que se contaba. Ya viene la parte del conocimiento. ¿Cómo se hace? ¿Qué se hizo con esta información? Se generó un modelamiento litológico y estructural y se hicieron unas estimaciones de la condición de la roca. En la construcción, ¿qué se hizo? Se hizo un modelamiento de las capas del suelo y se hizo una simulación de la variable NSPT. ¿Para qué? ¿Para qué se hizo todas estas cuestiones? Para obtener un modelo geomecánico y un modelo geotécnico con diferentes parámetros que puedan caracterizar los materiales geológicos. Antes de entrar a los casos, quería mencionar que en ambos casos se hicieron con fines, si bien es cierto, muy prácticos, también con fines de investigación, porque nada estaba definido en ese momento. El primer caso, la aplicación a minería, fue en el 2010, no había un formato que seguir, hasta ahora creo que no hay una secuencia a definir, a diferencia de los recursos minerales donde tienes códigos internacionales que te marcan las pautas de dónde debes ir, qué debes hacer y qué debes cumplir como mínimo. Y lo mismo para las rocas. Entonces, para minería lo que se hizo era la finalidad, realizar una evaluación del método de minado y proyectar la dilución geomecánica del sector ASN6. El producto tenía que ser hacer un modelo que reproduzca el RMR en lugares donde no tengo información. La metodología incluía hacer el modelado de las fallas principales del depósito, la litología, la estimación de RMR, 8 parámetros, son 2 más, en algunas correcciones o digamos actualización del RMR son algunos más. Este es el caso del RMR 89 y la fuente de información era la información de campo, ¿no? Y laboratorio. Entonces, ¿qué hicimos? Planteamos el proyecto a la gerencia, les pareció interesante tener un diagrama del proceso para hacerlo de manera rutinaria, actualizar los modelos. No teníamos presupuesto para hacerlo, solo teníamos presupuesto para hacer la perforación y decidimos ir a la universidad y buscar a una persona que esté interesada en hacer este trabajo y que pueda ser parte de su tesis, ¿no? Supervisada por el área de geomecánica, el área de recursos minerales y llevarlo hacia adelante, ¿no? Entonces el esquema se planteó de esta manera: mapeo geológico, afloramiento de interior mina y mapeo estructural. Es todo lo que generalmente se estaba haciendo en la parte de geología. Se diseñó un nuevo set de procedimientos y procesos de tal manera que nos hubiese permitido almacenar toda la información en un sistema geomecánico o geotécnico y a partir de esa gestión de la información llevarlo a hacer un análisis de los parámetros y generar un modelo geomecánico tridimensional. Finalmente, juntar el modelo geomecánico, el geológico, el económico con los recursos y poder diseñar labores subterráneas y hacer un plan de producción un poco más ajustado a la realidad. Bueno, entonces inicialmente se definió una hoja de logueo. Aquí está presente nuestro amigo Cristian León, que hizo creo que el 95% del trabajo de logueo geotécnico, y él comenzó a partir de esta hoja de logueo a recopilar todas las propiedades o todos los parámetros, las propiedades que él podía describir a través de una tabla de caracterización. Entonces, en esta hoja tenía la litología, la resistencia de la matriz, la parte del fracturamiento, la recuperación, espaciamiento, condiciones de discontinuidad y condición de agua, si es que había algún, digamos, conocimiento de que había agua subterránea en ese lugar. Esta era una parte arriba, no tenían ninguna condición de agua. Entonces, toda esa información era colocada dentro de la hoja de logueo a través de un set de tablas que permitían, por ejemplo, valorizar información cualitativa como la condición de la pared de la fractura, si era fresca, levemente alterada o
o mediana alteración, alta alteración. Entonces, lo que se hacía era comenzar a tomar estos datos en todos los intervalos de logueo. De igual manera, se diseñó una línea de detalle que nos permitía tomar información interior mina de los afloramientos, estaciones cada cierto metraje y con intervalos de cada 2 metros, ¿no? Donde se podía escribir la estructura, cuáles eran, qué tipo de discontinuidad era una discontinuidad, era una falla, un pliegue, las direcciones, la geometría, cuál era la forma, el largo de esa estructura mapeada en esos 2 metros, la condición de abertura de la discontinuidad, el relleno, etc. Y bueno, una valoración muy preliminar de la estructura del macizo rocoso con GC. Finalmente, lo importante aquí era que toda la información de campo que Cristian y quien habla podrían realizar a partir de los testigos o los afloramientos, vaya a una base de datos que sea gestionada, llevarlo un paso más, que la data sea información. Entonces, el logueo geotécnico iba a una base de datos diseñada por un colega, Enrique Velarde. Está estructurada con un motor Access muy sencillo y con una máscara hecha en Power Builder, ¿no? Las líneas de detalle también iba la información a través de formato y algunos ensayos in situ, Martínez Smith o alguna otra prueba que se puede hacer también entra a la base de datos. Finalmente, se decidió en ese momento utilizar la clasificación de RMR para caracterizar el macizo rocoso. Acá hay un punto interesante, ¿no? Que después ya, conversando con unos colegas, reparé. El macizo rocoso está formado por matriz y discontinuidad. Entonces, eso es algo muy importante que a lo largo del proyecto obviamos y tuvimos muchos errores en no considerar. Entonces, el rango del RMR 89 te permite valorizar los parámetros que fueron logueados a través de índices. ¿Ya? Por ejemplo, la rugosidad podía ser valorizada en que una discontinuidad muy rugosa tenía un valor 6, mientras que una discontinuidad con una rugosidad muy suave era 0. Y de la misma manera la alteración, la abertura, la longitud, la condición de agua también. Entonces esto era muy sencillo de, digamos, de inferir, ¿no? Finalmente, lo que se hizo aquí fue, cada uno de los tramos eran valorizados a través de los índices de la tabla anterior, cuánto valor se le daba, las discontinuidades, las 3 familias que podríamos medir como máximo, se tomaban mediciones, se elegía a favor de la seguridad la familia que brindaba menos condiciones y se calculaba una herramienta. Entonces, esta información era ingresada en la base de datos. Y en la base de datos teníamos los intervalos y el RMR y también los parámetros. Entonces, un error que cometimos fue intentar reproducir el valor del RMR haciendo estimaciones en función del RMR de cada intervalo. ¿No? Entonces, esto es un error que después reparamos al momento de probar el modelo y no funcionaba. Porque si yo estimo en función de una variable que no es aditiva, entonces la estimación no tiene pies ni cabeza, porque la condición de RMR podría ser 56 con X condiciones y podría ser 56 con Y condiciones, porque era una suma de parámetros. Bueno, vayamos un paso más. Lo que se hizo fue hacer un modelamiento implícito, tomando la presentación anterior de Fernando, y se interpretó en secciones. Estamos hablando del año 2010, no teníamos Leapfrog, ni la mayoría de software tenía desarrollado las herramientas de modelamiento implícito. Entonces, se modelaron las litologías principales en secciones cada 25 metros. Tenemos la toba lapis, las endesitas, los tufos y las tobas. También tenemos de color magenta la beta, tenemos 2 fallas
que fueron prácticamente mapeadas durante toda la longitud, que son más o menos unos 250 metros, y tenemos una falla al piso. De hecho, hay muchas discontinuidades que por la información que manejamos en ese momento no teníamos, ¿no? De la misma manera, en las labores subterráneas, solo teníamos este nivel y algunas chimeneas, se hicieron las líneas de detalle para complementar la información que se tenía en los sondajes, ¿no? Solo 15 sondajes. La idea era almacenar la información y conforme la producción o la operación iba subiendo, iba minando tajos nuevos, adicionar más data de líneas de detalle y en algún momento hacer una validación de cuál era el sesgo entre la data encontrada en los sondajes, la medición del RMR y de los índices, versus la data encontrada en la línea de detalle. Entonces, era un proceso que iba a ser continuo, los modelos se iban a actualizar continuamente y las estimaciones podían brindar análisis actualizado de las condiciones del macizo rocoso. ¿Okay? Adicionalmente, se modeló sectores, qué zona era sulfuros dentro de la veta y qué zona eran óxidos. Bueno, lo que se hizo en ese momento fue hacer la estadística y la bibliografía del RMR y se estimó a lo largo de todo el modelo que tomó como base la interpretación hidrológica. Se diferenció por dominios y se estimó independientemente. Eso fue un error porque no se pudo probar. El modelo no funcionó porque estaba, como mencioné antes, utilizando una variable que no tenía un soporte físico. Entonces, lo que se hizo, ya después de que el proyecto terminó, fue comenzar a reinterpretar y hacer una evaluación de las condiciones estadísticas de cada uno de los parámetros que ayudaban a calcular el RMR, no el RMR total. Entonces teníamos, por ejemplo, la resistencia a la compresión uniaxial, teníamos la rugosidad o la apertura, la alteración de la discontinuidad, y en cada uno de ellos se trazó variogramas para tener una idea de qué tan continuos eran los parámetros en el depósito. Era un depósito muy pequeño. Finalmente se realizaron esferoides que nos permitían tener una idea de la continuidad de la distribución de estos parámetros. Entonces, comenzamos a estimar resistencia de la matriz. A partir de los sondajes que vemos aquí, comenzamos a ver la distribución de las propiedades en los lugares donde no tenía información. Punto importante es considerar que este es un índice de macizo rocoso. Esto que ustedes ven de color azul son las fallas que vimos inicialmente. Entonces, estas fallas no son macizo rocoso porque no son matriz y discontinuidad. Es uno de los errores que cometimos. Después, en una evaluación posterior, se pudo considerar que esto funcionaba como una discontinuidad nada más. Entonces, no tenía parámetros de matriz, no tenía parámetros de RQD, porque es una discontinuidad. Y valorizamos esto con los parámetros más bajos que nos dio el RMR, por tratarse no de matriz, sino de discontinuidad, 0. Entonces, estimamos la resistencia a la matriz, estimamos el RQD y pudimos ver la distribución de los valores. Esta es una sección típica. Voy a mostrar la misma sección durante toda la evaluación, ¿no? Esta es la separación entre fracturas. Como vemos, los bloques estimados tienen mucha relación con lo que se leyó en el sondaje, la longitud de las discontinuidades. Ya sabemos que si estamos hablando de una falla, la longitud de la discontinuidad es muy grande y le da un valor 0 en el RMR. La abertura de las discontinuidades, la rugosidad, ahí ya van variando los valores de la misma discontinuidad, de las mismas fallas, el relleno, la alteración. Entonces, cada uno es independiente de otro. Hay algunas variables que, como el RQD y la separación de discontinuidades, tienen relación a través del índice JB. Pero en el caso del relleno, la alteración, la rugosidad, no. Entonces son variables independientes dentro de la estadística. Entonces, el RMR va a ser la suma de los parámetros estimados en cada uno de los bloques. No se consideró la condición de agua ni corrección por orientación de la labor minera. Después vamos a hablar de por qué no se consideró y se obtuvo lo siguiente.
el RMR. Entonces, tenemos el RMR distribuido y como vemos, cada uno de estos bloques tiene los 8 parámetros y la suma de ellos nos van a dar diferentes, digamos, condiciones de RMR. En algunos casos, esa suma de R, o sea, la estimación en los bloques de cada uno de los parámetros, al sumarlos, no necesariamente coinciden con los sondajes. Entonces aquí para futuro se debe hacer una evaluación estructural orientada hacia la geomecánica del depósito que permita definir dominios en estos sectores que permitan realizar un mejor análisis de la continuidad digamos, de las condiciones, ¿no? De la similitud entre las condiciones. Otro punto importante dentro del trabajo piloto que se hizo fue volver la data a información. Nosotros hacíamos, como geólogos, como el área de geología, mapeos continuos en AutoCAD, hasta en ArcGIS, pero la información del detalle de las estructuras no era guardado en ningún lugar, no les importaba. Entonces, punto importante aquí fue generar una base de datos que nos permita almacenar data estructural, como la orientación y el buzamiento de las discontinuidades, llevarlo a un análisis de rosetas y generar un análisis cinemático de estabilidad de cuñas. Entonces, eso iba un paso más allá. Desde los datos que no se usaban, llevarlos a un conocimiento y a tomar decisión de cómo iba a ser el esquema de emperlamiento o cuáles iban a ser las cuñas en diferentes lugares en los cuales tenemos acceso. Entonces, finalmente, en el largo plazo, el modelo geomecánico debería estar orientado a definir el método minado, lo que en dinero significaría, si yo tengo una mejor caracterización geomecánica, yo sé hasta cuánto puede aguantar el macizo rocoso a la abertura, ¿no? Las aberturas que puedo realizar ahí. Y en el corto plazo, evaluar la dilución geomecánica proyectada que puedo tener en tajos en donde todavía no estoy minando. Considerar una dilución basada en un modelo geomecánico podría ayudarnos a tener un plan de minado en corto plazo mejor en subterráneo. Y, importante, es necesario considerar dominios estructurales con una visión geomecánica, no estructurales con visión de exploración. Hace un momento mencionaron geofísica, muy importante. Ahora hay herramientas que hace algunos años no eran común en la exploración, como tener esa perforación orientada, televiewer, interpretación a través de fotos. Eso no había en ese momento, pero toda la información que pueda ser capturada y almacenada, que se genere, que a partir de ella se puede generar conocimiento, debe ingresar a una base de datos. Entonces, este es el primer caso. El segundo caso está más orientado a suelos, a geotecnia, y en este caso lo que se hizo fue lo siguiente. Para construir una planta nuclear en Río de Janeiro, se hicieron 111 ensayos de SPT. Los ensayos de SPT quedaron como data de proyecto y fueron entregados a la universidad para encontrar un método que permita analizar cómo definir los mejores lugares para hacer cimentación. Por decir, los lugares donde podríamos, digamos a priori, hacer la cimentación del reactor o de alguna sala de máquinas importante que necesiten un factor de seguridad. Entonces, lo que se hizo fue lo siguiente, ¿no? La finalidad, realizar el análisis de estabilidad, la playa Itaorna en Angra, en Río de Janeiro. El producto, caracterización del subsuelo, modelo de resistencia. La metodología, ¿qué metodología se aplicó? Hacer un modelamiento de las capas del suelo. A diferencia de minería, donde lo importante es tener un valor promedio para proyectar un método de minado, lo que se hacía aquí es intentar trabajar a favor de la seguridad, o sea, hacer un análisis de qué podía funcionar para hacer un análisis, una toma de decisión en favor de la condición a favor de seguridad. Correlación de parámetros de resistencia versus NSPT, son correlaciones que existen en la literatura y son muchas. Vamos a presentar una de las que decidimos usar. Data de campo. Bueno, el ensayo, no soy especialista en esto, creo que he visto 2 o 1 vez o 3 veces
cómo se hace este ensayo. La data de campo vino tomando mediciones cada metro. El número de golpes SPT se toma a cada metro de, digamos, de penetración, se toma de 15 a 30 centímetros cuántos números de golpes, y de 30 a 45 centímetros de cuántos números de golpes se necesitaron para llegar a penetrar en el suelo, ¿no? Entonces, tuvimos data de todos los furos, todos los huecos que se hicieron en la playa, en esta área, y se hizo un modelamiento de las capas que existían ahí. Entonces, hagamos una línea, una sección vertical, podemos ver diferentes capas y cómo esas capas se interdigitan entre sí y están sobre el basamento rocoso. Igual aquí, si hacemos una sección, vamos a poder ver cómo esas capas van a poder interdigitarse entre sí y descansar sobre el basamento, ¿no? Esto fue hecho con modelamiento implícito, donde se respetaban todos los datos que venían de la perforación y se proyectaban en algunos lugares secciones o trazos que eran más una interpretación. Entonces, dentro de la data que se nos proporcionó, entendimos que los análisis granulométricos nos permitieron definir tres tipos de suelo ahí. Uno, según la clasificación SUX-SP, que son arenas mal graduadas, según las fotos o lo que pudimos ver de esta data para análisis, eran suelos con algo de material coluvional, con algo de material que había venido por crecidas o por lluvias, lo había traído del continente hacia la playa. Después teníamos un azar, SM, según la clasificación que salió en el momento, y una arcilla orgánica. Hace un momento el doctor Zenón hablaba de las arcillas que eran orgánicas y que tenían problemas de liquefacción, ¿no? Este es un caso. Las tablas que se usaron, la compacidad, que están relacionadas a la compactación del suelo para las arenas y los suelos mixtos, ¿no? Nos hablan de que puede ser muy floja, dependiendo del número de SPT que se necesitaron para penetrar en el suelo. La resistencia a la penetración, igual para las arcillas, muy floja, medianamente densa. Aun cuando el ensayo SPT no es tan conveniente para arcillas, sobre todo orgánicas, consideramos como parte de la metodología utilizar algunas correlaciones que existían. Bueno, la metodología utilizada, igual, hicimos el modelamiento de los depósitos cuaternarios, distribución estadísticas, análisis, valorografía, simulación, y se simularon 60 escenarios. Quiere decir que cada una de las capas fueron simuladas 60 veces. La simulación tiene una diferencia con respecto a la estimación. La estimación es el valor esperado. Es el valor esperado y es un único valor. Sin embargo, la simulación lo que hace es generar 60 escenarios, en este caso, equiprobables de existir. O sea, cada escenario que yo tengo en cada una de las capas puede existir, porque está sustentado en un análisis de probabilidades. Entonces, lo que hace la simulación, muy rápido, para no entrar en detalle, es a partir de una malla de modelo de bloques, furos o huecos de SPT, ensayos de SPT, lo que hace es comenzar a estimar o a simular, de manera aleatoria cada uno de estos nodos del modelo de bloques. No sigue un patrón definido y en cada simulación lo hace de manera diferente. Entonces eso ya otorga aleatoriedad a la simulación. Después de que pues, sucede eso, a través del crimen ordinario y del análisis variográfico, lo que se determina es una vecindad de búsqueda. Entonces, quiero simular este nodo, primero lo estimo todo esto a través de un elipsoide de búsqueda y me da un valor con el crimen simple de media conocida. Aquí. Con todo este elipsoide capturo la información que está alrededor del nodo simulado, hago una distribución de histograma y de frecuencia acumulada y con un número aleatorio, usando Monte Carlo, comienzo a seleccionar de manera
randónica el valor del SPT que viene aquí. Un valor de SPT que, si bien es aleatorio, está ligado a la distribución de las muestras que están alrededor, de los datos que existen. Bueno, entonces lo que se hizo fue un análisis estadístico, la valorografía en diferentes direcciones de la arena, esta arena mal gradada con agua de coluvio. Se hizo un análisis de la arena con mejor gradación y se hizo un análisis de la arcilla orgánica. Finalmente lo que se obtuvo fueron direcciones de mayor continuidad. En este caso vemos que la dirección de mayor continuidad para los suelos mixtos tenían esta dirección. Si lo llevamos, este es lo que actualmente es la planta nuclear Angra. Si vemos en el plano la dirección, esto tiene mucho de la orientación del sedimento que viene del continente, mientras que la arena y la arcilla orgánica tiene mucho de lo que anteriormente era la dirección de sedimentación. Entonces, eso nos sirvió para entender que esta playa pues había sido un proceso de regresión y transgresión, donde se sedimentaban arenas y después arcillas, y en tiempos arenas y arcillas, y por eso se generaba esta interrelación entre los materiales. Bueno, entonces si tengo 60 escenarios, voy a intentar hacerlo lo más entendible posible. Si tengo 60 escenarios, entonces puedo jugar con probabilidades, porque yo puedo decir cuál es la probabilidad de que en el suelo de arenas mixtas, o el suelo mixto, el valor del golpe de SPT esté por encima de 4. Entonces, estas son las probabilidades. Esta es la distribución de la arena, o del suelo mixto. Yo digo, por encima de 4 tengo en casi toda la extensión del suelo mixto, todo está por encima del 90%. ¿Qué quiere decir? Que de las 60 simulaciones, el 90% de esas simulaciones, que quiere decir 54, están por encima de 4 golpes de SPT. Ahora, ¿qué pasa si le pongo un cutoff de 8? Entonces la distribución va a ir cambiando. Entonces ya vemos que comienzan a aparecer sectores con probabilidad de 25% de que suceda, sectores con probabilidad de 50% y menos a 25%. ¿Qué significa? Significa que en estos sectores solamente hay una probabilidad de 25% de que el suelo pueda pasar estos 14, 8 en este caso. De la misma manera se hizo tomando el cutoff 18, y dijimos todo lo que pasa encima de 18 y vimos que solamente los sectores que tenían la mejor probabilidad de pasar el número de golpes 18 eran estos dos sectores. Y los denominamos sector 1 y sector 2. Por encima de 40 golpes no tiene probabilidad, o sea, esto está entre 0 y 25, todo, no existía. O era muy poco probable de que exista. Jugamos con las mismas probabilidades en las distribuciones para las arenas. Nos volvieron a confirmar que para las arenas también estos sectores 1 y 2 existían, o sea que no solamente el suelo mixto en estos sectores espacialmente brindaban una mayor probabilidad de tener resistencia a la penetración más alta, y en las arcillas orgánicas también. Entonces definimos como el lugar digamos, más propicio en función de las probabilidades basados en los ensayos, en los trabajos de campo, era el sector 2, eran los lugares, digamos, era el sector donde podría donde podía realizar mi análisis para hacer una cimentación que requiere un factor de seguridad alto. Bueno, entonces yo ya encontré el sector donde quería hacer una cimentación. Entonces, tenía dos opciones, digamos, en la metodología: definir qué eso era el sector y decir al ingeniero civil, bueno, este es el mejor sector, tú puedes hacer la cimentación aquí y te estoy dando 60 simulaciones en un sector más confinado y el análisis se reduce mucho más. Pero el punto era aquí, ¿le era útil
tener número de golpes de SPT distribuido en todo el depósito? Bueno, quizás, ¿no? Pero lo importante aquí era que fuimos un pasito más allá. Claro que esto es discutible porque pueden tener otras correlaciones, se pueden usar otras correlaciones, pero se decidió, si tenemos el número de SPT, usemos correlaciones empíricas. Y en vez de distribuir parámetros o digamos valores de golpe SPT, usemos los parámetros de resistencia que se usan generalmente. Entonces, en función del golpe SPT se definió la densidad relativa, y en función de la densidad relativa, para los suelos mixtos se pudo calcular el ángulo de rozamiento, y para las arenas bien gradadas, el ángulo de rozamiento y la cohesión no drenada, asumiendo que las condiciones eran de tensiones efectivas y había condiciones no drenadas, ¿no? No eran suelos no saturados, porque estaban cerca de la playa. Asumimos esa condición de contorno. De la misma manera, en función de los golpes de SPT, se hizo el análisis de las arcillas y se pudo definir el peso específico saturado, utilizó en los análisis en arcillas, y la resistencia a la compresión uniaxial. ¿Ok? Estas eran las fórmulas. Desde el SPT teníamos que correlacionar las fórmulas a través de ecuaciones dentro de los modelos y pudimos calcular la cohesión. Entonces, dijimos, tenemos 60 simulaciones en un área de 100%, el sector 2, tenemos la cohesión, tenemos el ángulo de rozamiento, tenemos el peso específico, pero entonces, ¿ahora el civil puede hacer un diseño a favor de la seguridad? Bueno, entonces, de las 60 simulaciones encontremos la que tiene el menor promedio. Ok, entonces encontremos la que tiene el menor promedio, el promedio de las 60 y el promedio más alto, en esa sección de 100% por 20 metros de profundidad. Y nos dimos cuenta al hacer un diagrama, estas son la cota, esta es la cota, de que el caso en la peor condición, el load, para la condición de cohesión, no necesariamente se comportaba, siempre era el valor menor dentro del comparativo con las otras simulaciones. Entonces, en promedio era menor, pero no necesariamente era menor en todas las cotas, ¿no? Entonces lo que se hizo fue un análisis con estas tres poblaciones. Vimos que la población considerada con el menor valor de cohesión, el valor intermedio y el valor alto no necesariamente se comportaban así con la profundidad. Entonces, la metodología tenía que adicionar más variabilidad en el análisis para trabajar a favor de la seguridad. En este caso, trabajar a favor de la seguridad significaba poner la peor condición posible. Entonces, como vemos, nosotros comenzamos a seleccionar las peores condiciones de cohesión por cada una de las cotas, no necesariamente de la población que tenía el promedio menor, sino los que estaban más hacia el lado izquierdo. Lo mismo que se hizo para la cohesión de las arenas y de manera similar para la resistencia a la compresión uniaxial en las arcillas. Finalmente se le entregó algo mucho más digerible al ingeniero civil para el diseño de la cimentación, pero que estaba basado en un análisis probabilístico y de riesgo, considerando la variabilidad espacial del suelo, que venía sustentada en los análisis de campo, ¿no? Entonces, esto es lo que se entregó: la cohesión sugerida, la densidad, el ángulo de rozamiento sugerido, para trabajar en este tipo de suelo a determinadas cotas, y de esa manera poder hacer un diseño, como explicaba el doctor Senado hace un momento, que esté sustentado en cómo es que está variando los parámetros en el terreno, y no solamente en función de un promedio, en las tres dimensiones. Finalmente, y para terminar la presentación, una conclusión es que para obras que necesitan mayor factor de seguridad, el análisis nos permitió identificar dos sectores y reducir toda la extensión del área del proyecto. Es sumamente importante, no fue el caso o no tuvimos acceso, realizar análisis de campo, ensayos de laboratorio, triaxiales, de corte directo, otro tipo de ensayos de campo, CPT, etcétera, líneas sísmicas, que nos permitan definir de mejor manera cómo es que las capas de suelo están variando, sobre todo para proyectos que necesitan, necesitan mucho dinero para la construcción, ¿no? Un error en una determinación acerca de un parámetro puede generar pérdidas millonarias.
Y el futuro, que es algo que, bueno, se está desarrollando, es desarrollar un método combinado que a partir de la distribución de los parámetros espacialmente, también nos permita desarrollar ensayos de análisis de extensión de formación, elementos finitos o diferencias finitas. Entonces, esto se está probando, justo había conversado con un colega de lo que él había estado haciendo, y lo que él ha hecho es llevar los parámetros de SPT al FLAC 3D, modelar las capas de los suelos independientemente, y generar elementos cúbicos de 0.5 por 0.5 que permitan hacer un análisis diferenciado a través de modelos constitutivos. Puede ser morcolum, puede ser hiperbólico, puede ser clay, aquí para las arcillas, pero que nos permitan saber qué pasaría si yo hago una excavación aquí, cómo es que las paredes reaccionarían ante la abertura de manera independiente y considerando que los parámetros de las mismas arcillas, de las arenas y de los suelos mixtos van variando especialmente. Bueno, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, encantado de responderla. Muy buenas. Sobre el segundo ejemplo, muy interesante, para hacerle una consulta, ¿cuál vendría a ser la profundidad del SPT? ¿Hasta qué profundidad uno puede estimar, ¿no? Al hacer la prueba de SPT? Como geofísico, hay un método que es utilizando la velocidad de la onda S, que yo puedo hacer el cálculo de la compacidad o compactación, y eso me permite a mí llegar a mayor profundidad, ¿no? Hasta unos 30 metros, que normalmente a veces ese es un límite desde el punto de vista geotecnia, ¿no? Límite como para poder utilizar la configuración. Entonces, pero aparte de eso, las ondas S también nos permiten ver el tema de orientabilidad, es decir, la onda S se puede dividir en una onda S lenta y una onda S rápida, y eso me indica, por ejemplo, la dirección de la sedimentación. Para el caso de la onda rápida y la onda lenta, me indica obviamente una dirección transversal. Eso nos permite ver fracturamientos, dirección de sedimentación, y eso ayuda mucho, porque he visto que, por ejemplo, usted ha generado mapas ahí desde el punto de vista estadístico para ver la variabilidad, ¿no? de los SPT, ¿no? Entonces, aparte de eso, también se puede relacionar la valores de densidad relativa, ¿no? con estos datos de onda S. Y finalmente, indicarle que por métodos de sísmica de refracción se puede utilizar se pueden obtener perfiles de RMR, que en cierta forma ayuda también para el tema de caracterización. Muchas gracias. No, completamente de acuerdo. O sea, en el primer punto, los SPT tienen hasta una profundidad de 18 metros de abajo. En muchos de los casos se llegó al basamento. En algunos casos no se llegó y se hizo una proyección de cómo el basamento venía a través de la interpretación. Pero sí, contar con información geofísica nos ayuda a mejorar y a definir un mejor modelo, un modelo sustentado en información de campo. Entonces yo, en RMR también, no solamente el RMR, sino las discontinuidades principales, ¿cómo están? Yo perforé, encontré dos discontinuidades principales, dos fallas principales, pero pueden haber fallas cercanas donde el sondaje no dio. Entonces sí, definitivamente los métodos geofísicos son de gran ayuda para apoyar este tipo de modelos, porque estamos haciendo una predicción. Eso no invalida el utilizar este tipo de ensayos en el sentido que nos permite conocer de mejor manera y hacer análisis granulométricos, pero en los sectores donde no hay ensayos se podría hacer estimaciones o simulaciones considerando los datos de la línea sísmica o de la línea de los ensayos geofísicos. ¿Alguna otra consulta? Sí,
dos consultas puntuales. En la primera parte de la que tocaste algo de mecánica de rutas, recuerdo que solamente hemos trabajado con líneas de mapeo, ¿cierto? Mi consulta sería qué tanto ayudaría a hacer más robusto tu modelo si utilizáramos datos de ATV, sabiendo la cantidad de datos que nos da esta metodología. ¿Podría en algún caso saturar el modelo con esos datos? No. Y la otra pregunta sería, para el caso de la mecánica de suelos, que tocaste esta interpolación para el dominio, sabiendo que la tendencia ahora de los métodos numéricos ya estamos dejando prácticamente los elementos finitos, estamos pasando a diferencias y nos aproximamos a los elementos de contorno, y esa tendencia se va a dar. Quisiera que nos comentes la importancia de la calibración del modelo, ¿no? Que algo comentaste más o menos al final de tu presentación, para obtener datos y validar esos resultados. Gracias. Bueno, lo primero sí, como vuelvo a mencionar, más información hace que este modelo se vuelva más poderoso. ¿Y cómo se valida este modelo? Se valida finalmente cuando tú estás minando esa zona y encuentras un RMR muy cercano a lo que proyectaste. Entonces, más información ayuda a que este modelo no genere ruido, sino que genere más precisión en las estimaciones, aun cuando son probabilísticas. En el segundo punto, yo no soy especialista en métodos numéricos, necesariamente lo he visto, alguna vez he hecho algo con el Blackfish ahí. No te podría responder exactamente cómo podríamos realizar una mejor calibración del modelo, pero lo que sí te podría comentar acerca de diferencias finitas o de métodos finitos es que si un método finito considera un modelo constitutivo y trabaja con un promedio, es menos representativo si es que cada uno de los elementos varía en las propiedades como varían en la realidad. O sea, en la naturaleza las propiedades no son constantes en un material, van variando dependiendo de la locación, de la ubicación. Si eso se puede ingresar en un elemento finito o en un análisis de elementos finitos, en un análisis de diferencias finitas, yo creo que van a ayudar a tener un mejor análisis de lo que podrías encontrar en cuanto a esfuerzo, ¿no? Eso sería... José, felicitaciones por tu presentación. Me da mucho gusto que te haya vuelto un experto en estos temas. Quisiera venir un poquito al tema práctico, algo que habló el doctor Zenón en su presentación anterior, y es relativo a... En este momento se está construyendo la línea 2 del tren eléctrico. Yo sé que se están haciendo sondajes, ¿no? Y sondajes aplicados netamente a geotecnia. ¿Cómo podría cargar esa data, o piensas que se podría cargar esa data en alguno de estos software? Sí, eso es justamente algo que está faltando aquí. Aquí no hay una asociación entre universidad y empresa. Y eso es algo que no nos permite saber cómo es que la data que se genera en obra puede funcionar en nuestro software. Yo estoy convencido, porque lo he visto en Brasil, de que en análisis o información a partir del trabajo del campo fácilmente puede ser cargado en este tipo de software. Lo importante es, como mencionaba Fernando, tener un buen modelo basado en interpretación geológica, pero ayudado con herramientas rápidas que permitan actualizar los modelos, que no sean modelos estáticos. Usar información geofísica o utilizar nuevas informaciones de campo van a ayudar a enriquecer. Si tenemos mejor conocimiento de los materiales geológicos, la proyección, en el caso de la línea 2 del metro, de los costos y de las aberturas que pueden lograr, van a ser mucho más exactas, más que exactas, mejores, más aproximadas a la realidad, y eso sí implica un ahorro de dinero. Me gustaría que en el futuro se pueda trabajar entre la empresa y la universidad o algunas instituciones de investigación haciendo este tipo de análisis, ¿no? Es importante manejar este tipo de asociación para el futuro, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces, ingeniera, en nombre de la sección especializada de estudiantes Carlos Lizón Golea, queremos otorgarle un presente. El compañero José Pacheco se lo va a entregar.